Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro diplomado de formación profesional en tutoría tanatológica, sesión número 3 del módulo 3, cuidado de la persona que cursa con inmovilidad parcial o total. La movilidad se define como la capacidad de moverse libremente, fácilmente, rítmicamente y con un propósito en el medio ambiente. Es una parte esencial de la vida. Las personas deben poder moverse para preservar la salud y satisfacer sus necesidades básicas. La movilidad es inherente a la independencia. Una persona totalmente inmovilizada es tan vulnerable y dependiente como un bebé de días de nacido. La alta incidencia de inmovilización en ancianos es una complicación potencialmente mortal y ello respecta a quienes están en cama todo el tiempo y tienen afectaciones a todos los niveles, no solo físicos, también mentales y emocionales. Los factores de riesgos asociados a la inmovilidad son el deterioro cognitivo, espacidad, mal funcionamiento cardíaco, poca tolerancia a la actividad, fuerza muscular inadecuada, equilibrio deteriorado, postura y alineación corporal inadecuada, marcha alterada, dolor, el uso de medicamentos sedantes, rigidez en las articulaciones, además de otros problemas esqueléticos, obesidad y trastornos neurológicos y problemas de salud fisiológica concomitantes que exigen que el paciente esté en reposo completo en cama. Es decir, la inmovilidad es un problema verdaderamente grande. Los riesgos o complicaciones de la inmovilidad, como la degradación de la piel, las úlceras por presión, las contracturas, la debilidad muscular, atrofia muscular, osteoporosis, son muy frecuentes. Muchas de estas complicaciones se pueden y se deben prevenir siempre que sea posible y se logra a través de un cuidado adecuado de la persona. La movilidad se puede evaluar mediante la observación directa de los movimientos y la libertad del paciente. Hay pruebas y herramientas estandarizadas simples que podemos enseñarle a la persona, al cuidador, a aplicar en su propia casa para con su paciente, y esto nos dará y le dará a esta persona una idea clara de en qué nivel de inmovilidad está esa persona. En casa, lo más recomendable es observar al paciente mientras está dormido. Esto es, cuánto se mueve en la cama y cuántas veces se duerme durante el sueño. Estar sentado para determinar si experimenta dolor o incomodidad mientras lo está. Cambiar de una posición sentada a estar de pie, pasando de un lugar a otro de la habitación, cuando se levanta y camina, cuando inicia la marcha y cuando la persona deambula. Todos estos son parámetros que nos van a poder ayudar a determinar qué tanta movilidad tiene esa persona o qué tanta movilidad ha perdido esa persona. La forma más básica de observar y determinar los problemas de movilidad es observando la marcha. ¿Qué tiene que tener la marcha? Básicamente tres características bien sencillas. Primero, equilibrio. El equilibrio puede verse afectado cuando un paciente tiene un trastorno del oído o una mala postura o un trastorno musculoesquelético o neurológico. O sea, el equilibrio es un indicador clave de la capacidad de movilidad de una persona. Después tenemos la fuerza. La fuerza muscular se clasifica en una escala de 0 a 5. 0 es sin contracción muscular. 1, sin movimiento muscular, o sea, solo se nota un temblor. 2, movimiento muscular, pero solo cuando se brinda ayuda. 3, movimiento muscular contra la gravedad, pero no contra la resistencia. 4, movimiento muscular contra la resistencia. Y 5, movimiento muscular completo y con fuerza, es decir, un movimiento completo de un miembro del cuerpo y ese movimiento con cierta fuerza de acuerdo a lo que se esté haciendo. Y finalmente tenemos la articulación.
que es la movilidad articular y el rango de movimiento se evalúan cuando una persona logra un movimiento completo y que se define el máximo potencial de la articulación. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, estira o dobla un miembro, pero completamente. Esos son los tres principales parámetros que nos van a indicar si esa persona tiene o no una buena movilidad. ¿En qué consiste el trabajo tanatológico de este tema? Todas las personas involucradas en el cuidado de pacientes con problemas de movilidad libre e independiente deben estar constantemente atentas a los cambios y efectos negativos de la inmovilización en la estructura y función del cuerpo humano. La familia o el cuidador debe saber que las consecuencias de la inmovilidad son potencialmente graves. Debe saber que muchos de los sistemas del cuerpo pueden resultar afectados por la falta de atención al manejo apropiado durante la inmovilidad. La inmovilidad y el reposo en cama completo pueden ocasionar complicaciones y consecuencias tanto físicas como psicológicas, y estas complicaciones físicas son, cuidado, potencialmente mortales. Los miembros del equipo profesional de atención, el cuidador primario y la familia deben estar en la misma línea de trabajo con los profesionales fisioterapeutas, las enfermeras, los rehabilitadores, los entrenadores físicos, y esto con el objetivo de tener un objetivo claro para promover la movilidad del paciente y para prevenir las alteraciones. Cuidado, no se trata de obligar al paciente a que se esté moviendo constantemente. Para eso requerimos el apoyo de los profesionales, quienes van a determinar qué es lo mejor, cuánto es lo mejor que se puede mover el paciente, y nosotros le enseñamos a la persona, en este caso no a movilizarla, sino permitimos los canales para que los profesionales de esas áreas capaciten al paciente, capaciten al familiar para mover a su familiar enfermo. Es bien importante que no intervengamos nosotros en el aspecto técnico. Lo tenemos que saber porque es parte de nuestra preparación, pero no significa que vamos a contar con los elementos cognitivos suficientes para llevar a cabo esos trabajos. Así es que vamos a contactar con los profesionales de fisioterapeuta, de rehabilitación, con las enfermeras que estén especializadas en estas áreas, para que ellas le capaciten al familiar en el trabajo de mover al paciente y cómo tiene que llevarse esto constantemente. Aquí uno de los aspectos más importantes va a ser la higiene del paciente, porque de ahí van a depender también muchísimos trastornos que se pueden prevenir llevando una adecuada higiene y un adecuado movimiento constante, sobre todo cuando el paciente está en cama todo el tiempo. Regresamos a lo mismo, la educación es nuestro más importante trabajo y nuestro más importante recurso para poder ayudar a estas personas. Educar al cuidador y a la familia sobre los métodos adecuados utilizados para apoyar al paciente inmovilizado es uno de nuestros trabajos más importantes. Y tenemos que aprender a llevar al paciente a estados en los que se sienta cómodo, siendo tratado, siendo cuidado por su propia familia, sobre todo en los casos de higiene. Vamos a tener una sesión específica de eso, y aquí sí vamos a tener mucho trabajo que hacer, porque es bien difícil, parece que no, pero es sumamente difícil bañar a una persona, sobre todo una mujer que la tengan que bañar sus hijos. Es increíblemente difícil tanto para el hijo como para la paciente, y en eso sí vamos a tener mucho trabajo. Aquí de momento nada más vamos a procurar que los especialistas estén disponibles, que nos puedan ayudar en esta parte, y vamos a ir formando nuestras redes de apoyo también de otros especialistas. ¿Cuáles son la justificación y las necesidades de los cambios frecuentes de posición? Obviamente, preguntas que tenemos que contestar: ¿por qué necesitamos estar moviendo al paciente? ¿Cuáles son las diferentes posiciones que se utilizarán?
qué significa cada uno de los términos de las posiciones, qué significa utilizar correctamente los dispositivos, cuáles son los dispositivos que hay para apoyar la movilidad de una persona, cuáles son las formas en las que el paciente puede ayudarse a sí mismo y ayudar al cuidador en los cambios de posición de acuerdo a sus posibilidades. Y finalmente instruir al paciente, al cuidador, para que sea capaz de explicar al personal médico los signos y los síntomas como sensación de ardor, dolor en alguna parte del cuerpo. Esto poco se trabaja y es malo que se trabaje tampoco, pero también tenemos que enseñarle a la familia a explicarle al profesional, al profesional de salud, ¿qué es lo que está experimentando el paciente? Mucha gente llega y dice, pues es que dice que tiene mucho dolor. Eso no dice nada y dice todo. Entonces tenemos que enseñarle a la familia a expresarse adecuadamente, a explicarle al profesional, a los profesionales, qué es lo que siente el paciente, cuándo lo siente, cómo lo siente, con qué intensidad reporta que lo siente. Es sumamente necesario para un buen trabajo de tutoría. La educación, en este caso, es formal y es sistemática, es decir, se imparte a manera de clases, con uso de materiales didácticos, con esquemas, con técnicas, y se debe programar y cumplir con objetivos específicos. Así es que uno de nuestros trabajos de tutoría aquí es crear un programa de capacitación formal a manera de curso para impartirlo a estas personas que van a cuidar al paciente inmovilizado. A diferencia de los profesionales como médicos y enfermeras, el cuidador de la familia, tengan cuidado con esto, no está debidamente capacitado para asistir en la movilidad del paciente. Es una tarea que generalmente hace valiéndose de la experiencia, incluso de lo que ha visto en la televisión o simplemente por sentido común, pero no sirviéndose de conocimiento verdadero, lo cual suma muchísimos riesgos y problemas de la atención en casa. Mucha gente no tiene la menor idea de cómo mover a una persona que tiene, por ejemplo, un evento postquirúrgico de columna, y pues se imaginan que nada más tienen que apoyarla y medio ayudarle a levantarse, y están ocasionándole mucho daño a esa persona. Por eso necesitamos capacitar y capacitar formalmente. La preparación de los cuidadores para asumir el cuidado de este paciente inmovilizado se basa en la necesidad específicamente del paciente, no del cuidador. No vamos a procurar aquí tanto la situación de cómo se siente emocionalmente la familia, sino de cómo debe cuidar, cómo debe tratar, mover a esta otra persona. El trabajo en tutoría tanatológica inicia con el propósito de evaluar el conocimiento y la práctica de los cuidadores de pacientes inmovilizados con respecto a la prevención de complicaciones relacionadas con la estancia prolongada en cama, considerando el conocimiento, la práctica o la experiencia con las características personales de relación, dinámica familiar, además de la organización del grupo a manera de roles, distribución de tareas, cooperación de todo tipo. En fin, nuestro trabajo es más organizativo, es más de organización que de intervención directa con el paciente. Vamos a organizar redes de apoyo, vamos a llevar a especialistas, vamos a capacitar en todo esto que vamos a ir aprendiendo nosotros también, de cómo debe llevar este cuidado. Es necesario hablar con la familia que cuida sobre las dificultades de tener a un paciente inmovilizado en casa, no solo en los aspectos físicos. El cuidado ocasiona estrés psicológico, tiene efectos negativos en la salud física y mental, y especialmente cuando es continuo y durante más de un año. De esto, la necesidad de capacitar para hacer frente a los factores estresantes y mejorar la calidad de vida propia y de los pacientes.
De acuerdo con diversos estudios con respecto a la práctica de los cuidadores para prevenir complicaciones de inmovilización, se concluye que en la mayoría de los casos hay prácticas inadecuadas con respecto a la prevención, sobre todo de úlceras por presión. También hay manejo inadecuado con respecto a la prevención de la deformidad articular, prevención de trombosis, problemas respiratorios y mantenimiento de una dieta saludable. Esos serían los principales problemas a tratar y las principales cosas pues por las que llegan los pacientes a los servicios de salud profesionales, a los hospitales, debido al mal manejo que se ha llevado en casa y que son cosas, otra vez, que no deberían haber sucedido. Los hallazgos reportados en los estudios indican que las familias a menudo no están preparadas para brindar esta atención, no tienen conocimiento adecuado para prevenir las complicaciones de la inmovilidad y no reciben la correcta y oportuna capacitación. Y esto es un problema en México gravísimo. La gente se enferma todos los días y no hay un sistema correcto de capacitación para el paciente. Este trabajo el sistema de salud lo ha dejado a las enfermeras mayormente y las enfermeras no se dan abasto educando a los pacientes. A veces interviene trabajo social, interviene por supuesto el personal médico, pero no es una capacitación formal, una capacitación debidamente llevada y nosotros tenemos que procurar esa capacitación. Se ahorrarían muchísimos recursos, no solamente materiales y financieros, muchísimos problemas derivados de no tener capacitación correcta para tratar una enfermedad, no solamente en la familia, también el paciente. Si se pudiera capacitar debidamente al paciente diabético, se evitarían muchas de las complicaciones derivadas precisamente del mal cuidado, del mal tratamiento de la enfermedad, de no seguir correctamente las indicaciones. Debido a la falta de conocimiento, decimos, entonces se ocasionan muchos otros trastornos, se pueden evitar definitivamente. Concluimos este video. La participación informada de los miembros de la familia en la prestación de atención a la salud ayudará no solo en la recuperación, también va a generar una actitud positiva en el paciente y a realizar las actividades de autocuidado necesario. La pérdida de funciones, la libertad de movimiento y la pérdida de alguna parte del cuerpo puede tener consecuencias psicológicas y distintos trastornos, aunque prevenibles en la mayoría de los pacientes. Estos trastornos pueden ser cambios corporales, alteraciones en la forma que los pacientes, sus familias y personas perciben su cuerpo, su utilidad en la vida e incluso su razón para estar vivos. No abordamos en esta sesión, ya lo habrán notado, los aspectos propiamente tanatológicos porque es precisamente nuestro siguiente tema del diplomado, los aspectos psicológicos, emocionales, mentales de la inmovilización. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco muchísimo la atención.